Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, amados hermanos. Un gusto poder saludarles en esta oportunidad a través de la frecuencia de Radio 760 en su radio receptor, así como en la página de internet y también a través de los canales de YouTube. El Señor bendiga abundantemente a cada uno de ustedes y agradecemos nuevamente el favor de su sintonía, el que nos permitan el poder estar con ustedes, el acompañarles en su vehículo, en su hogar, en su centro de trabajo o en el lugar donde el Señor nos permita en esta oportunidad estar con ustedes en este programa que se llama Mi alma tiene sed de Dios. Agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da. En esta noche vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor en el Salmo 133. Salmo 133. Vamos a leer el Salmo 133, son 3 versículos que en la versión Reina Valera 60 leemos de la siguiente manera. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Bueno, hermanos, en esta oportunidad pues vamos a continuar con la temática que inicié hace unas semanas atrás, en el cual hemos estado enfocándonos sobre la palabra mirad. El mirad es una palabra que nos llama la atención. Es decir, que lo que nos está invitando a realizar esa palabra en la Biblia, estamos hablando de la Biblia, es que pongamos atención, es que estudiemos, profundicemos, analicemos, comentemos, contextualicemos en algunos casos los versículos que están ahí, que rodean ese pasaje y que nos llevan a solicitar el auxilio divino, amados hermanos, para comprender qué es lo que nos quiere hablar el Señor. Hemos estado hablando de esta temática, amados hermanos, y en uno de los programas les mencionaba que seguramente el Señor nos está inquietando para que pongamos atención, seamos un poco más acuciosos, amados hermanos, seamos un poco más diligentes en observar las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y qué nos quieren decir. Indiscutiblemente, amados hermanos, nuestro Dios nos habla a través de su palabra escrita, nos habla también a través del bendito Espíritu Santo, nos habla a través también de la exposición de la palabra, cuando el Señor utiliza a siervos, a ministros que Él ha levantado y que se mantienen fieles al llamado que Él les ha hecho, y que ellos procuran pues mantener su comunión con Dios para hacernos llegar el mensaje.
El Señor pues anunció muy claramente, amados hermanos, durante su ministerio terrenal que Él tenía que morir. Y efectivamente murió, ¿verdad? Él se entregó voluntariamente en manos de hombres de pecadores, hombres que lo trataron cruelmente y lo asesinaron, porque esa es la palabra correcta, amados hermanos, lo asesinaron. Pero el propósito de Dios era que a través de ese sacrificio, de esa ofrenda perfecta, única y agradable que es su amado Hijo, nosotros pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Menciono esto porque Él también, entre sus muchas enseñanzas, también nos habló de su regreso y nos habló de las circunstancias o situaciones que rodearían su regreso. Indiscutiblemente el Señor, como lo hemos analizado a la luz divina que el Señor nos da en las Escrituras, tiene dos manifestaciones en su segunda venida. Una donde va a tomar a la iglesia y se la lleva mientras acontecen los juicios en la tierra, lo que se llama tribulación y gran tribulación en el libro de Apocalipsis de Daniel y los libros proféticos que hacen referencia a los días finales, mientras que en el otro ámbito se está realizando la ceremonia de bodas en el cielo. A la finalización, que va a ser simultánea en el cielo de las bodas del Cordero, que tienen una duración de 7 días, en este caso van a ser 7 años, una ceremonia de 7 años. En la tierra se va a estar llevando a cabo la tribulación y la gran tribulación, que cada periodo de 3 años y medio sumado a 7 años. Entonces, mientras en el cielo se están realizando las bodas del Cordero y la ceremonia de la boda del Cordero, en la tierra se está llevando a cabo la tribulación y la gran tribulación. A la finalización de ambos, el Señor se manifiesta terrenalmente y retoma el trato que Él estaba teniendo con Israel. Allí va a ser ya una manifestación pública de el Señor y va a juzgar a la humanidad. Entonces, el Señor pues habló de esos acontecimientos, pero también demandó que nosotros estuviésemos atentos, amados hermanos, a todos esos acontecimientos. El Señor no dio una fecha de su venida. Eso está más que claro, es evidente. Y lamentablemente, amados hermanos, muchos han puesto fechas. Y eso ha causado pues daño a la iglesia en general. ¿Por qué? Porque estas personas en su emoción, amados hermanos, porque es entendible que como seres humanos el querer poner una fecha, el querer destacarse, el querer decir que somos el heraldo, los emisarios, los mensajeros de Dios, muchas veces lo queremos hacer destacar en muchos lugares, y definitivamente la persona que tuviera la oportunidad de dar la fecha de regreso del Señor y esta aconteciera, seguramente tendría, como dicen por ahí algunos personajes, tendría sus 5 minutos de fama, ¿verdad?, en la televisión o en los medios escritos. Sin embargo, el Señor pues no desea que nosotros nos vanagloriemos, sino que al contrario seamos humildes y sigamos predicando el mensaje. El mensaje es que el Señor murió por usted y por mí para que fuéramos salvos, para que recibiésemos el perdón de nuestros pecados, para que tuviéramos la oportunidad de estar con Él por la eternidad. Y definitivamente esa tarea la tenemos que seguir haciendo todos los días hasta que el Señor en su soberanía decida que es el tiempo de regresar. También nos manda, amados hermanos, a que estemos atentos, y es ahí donde aparece la palabra mirad, es decir, estén atentos, escudriñen, vean
reflexionen, mediten, percátense que lo que está sucediendo pues nada más es otra señal que afirma que el Señor viene pronto por su iglesia. Y entonces, amados hermanos, nosotros hemos estado enfocando ese mirar precisamente. Y lo que hemos estudiado hasta ahorita nos lleva de vuelta a las Escrituras, nos lleva a mantener nuestra comunión con Dios. Porque sin lugar a dudas, amados hermanos, nosotros no podemos leer la Biblia sin la guianza del Señor, sin contar con el auxilio divino, sin contar con su guía, sin contar con su iluminación. Y por eso el Señor nos dejó al bendito Espíritu Santo. Hay personas que sin contar con el Espíritu Santo, sino quererlo hacer por una forma académica, por una forma científica, por una forma de conocimiento general, han leído la Escritura, sin embargo no encuentran el sabor, no le encuentran el sabor, pero si me permiten utilizar esa expresión, no le encuentran el sabor, no le encuentran el por qué. Muchas personas nos deleitamos en leer la palabra del Señor y en cómo nosotros entendemos, ¿verdad? Comprendemos cuando el bendito Espíritu Santo nos concede ese privilegio también de ver las cosas que están en la Escritura y que pues tienen un significado, tienen una bendición para nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, definitivamente nosotros los creyentes nos lleva a estudiar y nos recuerda la importancia de los mandamientos, nos recuerda la importancia de la ley de Dios, nos recuerda la importancia de mantenernos en comunión con Dios, en oración, en ayuno, en búsqueda de su rostro, en definitivamente prepararnos de la mejor manera para su venida. Entonces, amados hermanos, hemos estado leyendo y meditando y estudiando junto con ustedes sobre la palabra mirad. Y en el Salmo 133 que leímos al inicio de este programa, nos llama la atención, nos dice: pongan atención, fíjense, estudien, escudriñen, mediten, reflexionen en cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, amados hermanos, al iniciar el estudio de este salmo, definitivamente tenemos que recordar que cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, que es una sombra, es una figura, es un ejemplo, es una enseñanza de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Si usted se recuerda, el pueblo salió ordenado por tribus, ¿verdad? Originalmente las tribus son 12, las tribus de Israel son 12, y el Señor ya cuando hace la liberación del pueblo de Israel del cautiverio de Egipto en el trayecto en el desierto, toma a una de las tribus, la tribu de Leví, y le da el sacerdocio a Aarón, hermano de Moisés, y para completar nuevamente las 12 tribus, porque Leví, la tribu de Leví fue apartada, fue entresacada de las 12 para, en primer lugar, tomar el lugar de los primogénitos. El Señor lo aclara bastante cuando hace el llamado a los levitas, cuando le da la instrucción a Moisés de la razón por la cual los levitas son apartados para el sacerdocio y cómo estos sustituyen a todos los primogénitos de la congregación, ya que el Señor establece en sus mandamientos que todo primogénito, todo el que rompe matriz, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, está consagrado al Señor. Entonces el Señor tomó a la tribu de Leví y a la tribu de José, a la cual el Señor ya había bendecido en vida a través de Jacob, cuando él pone sus manos sobre José antes de morir, le da el privilegio de tener la doble porción, ya que José es primogénito para Jacob por el matrimonio que Jacob tuvo con la mamá de José, con Raquel. También asume la primogenitura de todas las tribus,
puesto que Rubén pecó. Entonces de la tribu de José, los dos hijos, uno de nombre Efraín y el otro de nombre Manasés, se convierten en las dos tribus, ¿verdad? No desaparece, sino que Leví fue tomado para el sacerdocio, y para completar las 12 tribus, la tribu de Efraín sustituye a José en nombre y Manasés ocupa el lugar de Leví para que las tribus queden en 12. Y el Señor organiza a estas tribus para que acampen alrededor del tabernáculo, donde está la presencia de Dios, simbolizada en el arca del pacto, en el tabernáculo que ocupa ese espacio donde se presta el servicio de la adoración, de la presentación de ofrendas, de la invocación del nombre del Señor, y de donde debían de comparecer los israelitas para las festividades y las reuniones que el Señor mismo establece. Las tribus se posicionan alrededor del tabernáculo y Dios habita en medio de su pueblo, habita en medio de las tribus de Israel. Entonces, amados hermanos, ese peregrinaje en el desierto, esa travesía, esa estancia en el desierto que fue de 40 años, sirvió para que nosotros veamos cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en unidad. Entonces, amados hermanos, el Señor nos llama a que precisamente nosotros como iglesia permanezcamos unidos en el cimiento de la salvación que Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, realizó en la vida de cada uno de nosotros. Entonces este pasaje de la Escritura nos conduce también al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, al capítulo 17, versículo 20 en adelante. Si usted me acompaña, ya sea que tengan la oportunidad de abrir su Biblia y leer junto conmigo la cita, o bien anotarla y posteriormente leerla para que pueda también tenerla usted y que veamos juntos lo que la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 20 en adelante. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Voy a repetir el verso 23 porque tuve un pequeño lapsus ahí y no quiero causar confusión. El verso 23 del Evangelio de Juan capítulo 17 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, amados hermanos, en este pasaje de la Escritura leemos que el Señor está orando para que la iglesia tenga unidad, para que los discípulos que Él está dejando vivan en unidad. Si la iglesia, amados hermanos, mantuviera su unidad y su fortaleza y su fe afirmada en el Salvador, en Jesucristo, en la palabra que Dios ha dado y en la unidad a la cual nos llama el bendito Espíritu Santo, que es el que ha sido dejado como Señor de la iglesia en este trayecto que estamos viviendo ahora
antes de la venida del Señor Jesucristo y antes de que podamos vivir con Él por la eternidad en los cielos, definitivamente, amados hermanos, la iglesia estaría mucho mejor de lo que hoy está. Y es esa unidad la que el enemigo ha atacado. ¿Por qué menciono este símil o esta semejanza? Porque cuando usted lee, amados hermanos, las victorias que tuvieron el pueblo de Israel cuando estuvieron unidos, es decir, cuando olvidaron sus diferencias, cuando se pusieron de acuerdo y se dieron cuenta de que eran el pueblo escogido por Dios, que Dios los había bendecido, que Dios les estaba dando grandes y preciosas promesas y que les estaba proveyendo y supliendo Dios de muchas cosas. Entonces, amados hermanos, el pueblo fue victorioso, logró muchas cosas hermosas. Pero cuando el pueblo se unió, pero para hacer el mal también, se ve el castigo, amados hermanos. El enemigo, pues precisamente eso es lo que busca, la división. Un famoso predicador mencionó alguna vez que las operaciones matemáticas, si usted me permite utilizar este ejemplo, las operaciones matemáticas de Dios serían la suma y la multiplicación, ¿verdad? La suma y la multiplicación, porque eso es lo que Dios anhela, que cuando 1 más 1 sean 2, y 2 más 2 sean 4, y 4 más 4 sean 8, y así vaya aumentando en una progresión aritmética para los que han estudiado ese tipo de terminología en el ciclo de estudio. También vemos la multiplicación. El Señor en el Evangelio. Sí, porque al final el Génesis sería un Evangelio, las buenas nuevas de la creación, pero en el libro de Génesis, amados hermanos, cuando el Señor empieza a crear, dice, creced y multiplicaos, ¿verdad? Creced y multiplicaos. Y os multiplicaré como las estrellas y las multiplicaré como las estrellas en los cielos, dice el Señor, hablando de la bendición que Él va a dar, amados hermanos. Entonces vemos ahí como el Señor suma y multiplica. Y entonces este personaje decía, entonces las operaciones contrarias serían las que el enemigo realiza, ¿no? Resta y divide. Resta y divide. Entonces cuando el enemigo logra restar la fe, logra restar el que usted lea la palabra, logra restar que usted ya no ore, logra restar el buscar de Dios, va a causar en usted un desánimo, una tristeza, una angustia, una desesperación, y va a causar que usted se desligue del pueblo. También si el enemigo logra dividir, es decir, partir una familia o partir incluso a una persona entre lo espiritual y lo natural o lo carnal, si me permite usted utilizar este término. Si al ser humano logra partir y logra que esa parte carnal sea la que predomine, pues lo que vamos a tener son precisamente personas que dicen creer en Cristo, que están luchando, pero que se dejan dominar por el pecado siempre, porque está restando su fe y porque ha logrado dividir, ha logrado separar. Acuérdese que la división es separar en tantos términos como se puede. Cuando, por ejemplo, usted divide el número 20 en 2, usted está separando ese número en porciones de 2 hasta disminuirlo, lo vuelve de un grupo fuerte, lo vuelve un grupo pequeño. Entonces, de igual manera, amados hermanos, cuando el enemigo logra meter división y logra apartar al pueblo, pues el pueblo perece, el pueblo es llevado cautivo. Por el contrario, cuando el pueblo se une o se suma y se multiplica para traer un beneficio mayor, pues logra muchas mayores victorias, sobre todo
cuando estamos en unión con Dios. Recordemos que Dios mismo promete que el pueblo va a vencer a sus enemigos siempre y cuando permanezca unido a Dios, se mantenga en fe, se mantenga en unidad. Dice, hará huir a 1000, 2 harán huir a 10,000. ¿Cómo se logra eso? Cuando estos dos están unidos y estos dos están unidos entre sí, y estos dos se unen con el Señor. Ahí es donde se logra una victoria abundante. Entonces, amados hermanos, el ataque que la iglesia ha tenido en este último tiempo es precisamente el que no habiten juntos, el que no estén en armonía, el que no estén en unidad, porque la palabra armonía, amados hermanos, que se cita acá, tiene también, o se puede traducir como unidad, estar en un mismo sentir, estar perseverando en un mismo propósito. Pero si nosotros no estamos en esa forma de pensamiento, definitivamente, amados hermanos, vamos a sufrir el ataque del enemigo y nos va a causar un daño terrible. Entonces el Señor nos dice, pongan atención, fíjense, estudien, mediten, reflexionen lo importante de la unidad y lo lamentable que es cuando no hay unidad. ¿Y cómo lo compara? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, amados hermanos, el buen óleo, lo voy a leer más adelante y se los voy a compartir. Era como un agua fresca que se ponía sobre la cabeza de los visitantes, derivado a que en el Medio Oriente, específicamente en las regiones desérticas que hay, usted sabe que la región del Medio Oriente es calurosa en extremo, y también es por su clima muy propensa al polvo y a algunas tormentas de arena que llegan a esos lugares, derivado a que el fuerte viento que azota los desiertos que están cerca lleva el polvo y lo va arrastrando por todas las ciudades que están cerca y van llegando ahí. Entonces el óleo servía como un bálsamo, como algo que refrescaba a la persona que llegaba a un lugar y que había transitado bajo el sol y sobre las inclemencias climáticas, y cuando recibía este óleo era una señal de respeto, una señal de bienvenida, y también pues algo que refrescaba su vida. Entonces recordemos que también el buen óleo o el aceite fue puesto sobre Aarón. Aarón fue ungido como el sumo sacerdote, y lo menciona acá precisamente como un sumo sacerdote. Recordemos que Aarón fue nombrado como el primer sumo sacerdote que fue dado al pueblo de Israel en tiempos de Moisés. Pero ahora la iglesia tiene al sumo sacerdote Jesucristo, al Hijo de Dios, del orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno. El libro de Hebreos hace esa comparación. Yo siempre he mencionado que uno de los libros que debería de leer todo creyente, y que debería estudiar y que debería de procurar memorizar, es el libro de Hebreos, porque se nos hace el contraste entre lo que es la ley y lo que la ley nos indica, y lo que es la gracia representada en Jesucristo, y cómo la ley ahora tiene un lugar más alto, derivado que el sumo sacerdote que está ejerciendo es el Hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos bajo ese sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo, del Hijo de Dios, y esa bendición que ha caído sobre la cabeza de él, que ha sido puesta por Dios, porque el Señor ungió a Jesús como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Eso lo encuentra usted en el Salmo 110,
versos 1 y 2, ahí lo puede leer con detalle y se va dando el significado de ese salmo a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Entonces, esa bendición que está sobre Jesucristo también ha caído sobre nosotros, amados hermanos. Es el sumo sacerdocio sin igual que nos cubre, que es el sacerdocio de Jesucristo. Y en el verso 3, cuando menciona como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, nos recuerda, amados hermanos, que también en esa área, en ese territorio del Medio Oriente, la cumbre del monte Hermón, amados hermanos, que es un monte alto, muy alto, es un monte que durante el invierno, amados hermanos, se congela. Cuando este se congela, amados hermanos, durante el tiempo de invierno, cuando empieza a llegar el verano, ese hielo empieza a derretirse y ese hielo se convierte en agua que desciende y que empieza a fertilizar toda la tierra hasta que llega al río Jordán, y el río Jordán ya irriega toda la tierra de Israel. Entonces usted sabe que cuando el agua toca la tierra seca, amados hermanos, la convierte en fértil, y cuando usted ya puede sembrar, pues obtiene fruto. Obtiene los frutos del campo, sean frutas, sean verduras, sean hierbas. Obviamente el agua, que también es vital para el consumo del ser humano. Entonces todo eso reverdece y se ve como la bendición de Dios. Entonces, amados hermanos, las bendiciones que vienen de parte de Dios así llegan a nuestra vida. Nosotros estábamos viviendo una época seca, de pecado, de maldad, donde todo nos salía mal. Y cuando somos alcanzados por el Señor, empezamos a recibir bendición. Bendiciones que ahora disfrutamos. Entonces, amados hermanos, para ir redimiendo un poquito el tiempo y no me alargue, pues espero que todo lo que hemos platicado hasta ahora le esté siendo de bendición. Que usted ore a Dios y que el Señor le vaya dando esa bendición, disfrute que tenemos al estudiar la palabra del Señor. Yo quiero leerle, amados hermanos, unas notas del comentario del doctor David Huitz, perdón si no lo pronuncio bien, pero es un estudioso de la Biblia y que me pareció muy interesante los comentarios que él ha vertido acerca del Salmo 133. Yo se los quiero compartir porque nos sirven tanto como para conocimiento cultural, pero también para una riqueza espiritual, que es lo que nosotros anhelamos y deseamos en este programa a esta hora de la noche, amados hermanos, porque sabemos que hay muchas situaciones que nos atormentan. Yo entiendo, al igual que usted, amados hermanos, muchas veces uno se carga por el mucho trabajo, por la mucha presión, por las muchas circunstancias, por las deudas y por las circunstancias que como seres humanos vivimos. Pero Dios nos da un reposo, nos da la oportunidad para nos refrescar en su palabra, recordar que es de Él que dependemos, que Él es el que nos sostiene, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos bendice. Y entonces, amados hermanos, este programa tiene como objetivo precisamente el bendecir a cada uno de ustedes que nos sintoniza. Y que también, pues, su servidor, que es el Cristian Molina, pues, pueda compartir con usted la bendición que Dios nos da a través de su palabra. Entonces, este hermano escribe en su comentario sobre el Salmo 133 y dice: la unidad bendita del pueblo de Dios. De los 15 salmos de la serie, el Salmo 133 es el último de los 4 atribuidos al rey David. En el título Cántico Gradual de David, no sabemos exactamente cuándo compuso David este cántico, pero una ocasión probable fue cuando finalmente David fue recibido como rey de todas las tribus de Israel, poniendo fin a una terrible temporada de división y discordia nacional. Que eso era lo que yo le comentaba, hermanos, que cuando hay división, cuando hay discordia, cuando hay peleas, cuando hay resta, pues definitivamente el pueblo no triunfa. Lamentablemente el rey Saúl es un ejemplo de esto. El rey Saúl no obedeció a Dios, él pecó, él trajo división sobre el pueblo y obviamente causó que la bendición de Dios se apartara del pueblo de Israel. En cambio David, pues él procuró
siempre agrada a Dios. Y no estoy diciendo que David no haya fallado, sino que lo que estoy diciendo es que él tuvo una vida que siempre ponía delante de Dios para que el Señor lo corrigiera, para que el Señor lo disciplinara y para que él volviera al rumbo y no causara daño al pueblo de Israel. De hecho, David fue más allá de los deberes, porque él, como fue pastor de ovejas, entendía las necesidades que las ovejas tenían. Él también procuró ser un pastor para su pueblo, pastor para Israel, un pastor que tomara a las heridas, a las dañadas, las restaurara y las guiaba hacia Dios, que esa es la tarea del pastor. El pastor no tiene que adueñarse del rebaño, sino que el pastor debe de llevar al rebaño a su verdadero dueño, que en este caso es el Señor Jesús, porque Él derramó su sangre por usted y por mí, amados hermanos. Él es el dueño de la iglesia, la compró con su preciosa sangre y la compró para Dios su Padre. Entonces, amados hermanos, el sacerdote sí, también, pero sobre todo el pastor tiene la responsabilidad, la obligación, la tremenda tarea de llevar a las ovejas a su verdadero dueño. Entonces pone él el siguiente comentario, dice: podría datar de la coronación de David en Hebrón, cuando los líderes de la nación fueron, al menos por un tiempo, de un solo corazón y mente, ¿verdad? Vemos ahí la unidad, amados hermanos, precisamente esa unidad que provocó pues que el reino de David fuera uno de los más destacados y uno de los reinos más bendecidos de todo el pueblo de Israel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 1, dice: y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Entonces, amados hermanos, vemos que todo el pueblo lo coronó como rey, lo coronó como gobernante, y pues fue uno de los reyes más destacados de Israel. David es conocido, amados hermanos, incluso aún por los libros de historia, como un destacado rey, como un destacado líder de su pueblo, como un destacado hombre de renombre para Israel. Y definitivamente, amados hermanos, uno de los reyes más reconocidos. Y es exactamente, amados hermanos, él el que logra expandir el territorio de Israel hacia las fronteras que Dios había otorgado en el libro de Números, que serían las fronteras exactas de la tierra que Israel iba a ocupar. Lamentablemente Josué no logró conquistar toda la tierra, y tampoco los hijos de Israel o las tribus de Israel se comprometieron en conquistar la tierra que Dios les había dado, sino que se entregaron al pecado, y eso causó que no conquistaran la tierra hasta los límites que el Señor había dado. Y muchos convivieron, por mucho tiempo, hasta al reinado de David, convivieron con filisteos, con cananeos, con muchos de los enemigos que Dios ordenó expresamente que se destruyeran. Pero cuando David asume y David mantiene su comunión con Dios y se esfuerza por agradar a Dios, Dios le concede a él en reinado un ejército poderoso que conquista y toma posesión de los territorios que efectivamente Dios había otorgado. Él sí logra expandir el territorio de Israel hacia todos los lugares que Dios había dado al pueblo. Siguiendo con la lectura del comentario, dice: la bendición declarada. Pero quiero resaltar, antes de continuar, que todo eso lo lograron porque el pueblo era de un solo corazón y una sola mente, ¿verdad? Estaban adorando a Dios, estaban buscando a Dios, entonces Dios los sumó y los multiplicó. La bendición declarada, dice: la unidad entre el pueblo de Dios es buena y deliciosa. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el pasaje. Entonces, el inciso A dice: mirad.
El Salmo 133 comienza con una exhortación a mirar, es decir, a prestar atención. Lo que sigue es importante y merece nuestra atención. Es una maravilla que rara vez se ve. Por tanto, mirad, se puede ver porque es la característica de los verdaderos santos. Por lo tanto, no dejen de inspeccionarlo. Es digno de admiración. Hagan una pausa y mírenlo. Los seducirá para que lo imiten. Por lo tanto, obsérvelo bien. Y este es un comentario que el predicador Charles Spurgeon realizó en una exposición sobre este pasaje de la Escritura. Entonces, amados hermanos, es importante que tomemos esto en consideración, puesto que la unidad es el deseo de Dios. De hecho, Dios, aunque nuestra mente finita, temporal, que como la estamos viviendo ahora no lo llega a comprender, Dios también vive una triunidad. 3 en 1, 1 en 3, ¿verdad? Eso es algo que a veces nosotros no entendemos, que confundimos y que los indoctos también no aprecian y valoran, y lo que hacen es causar confusión entre el pueblo. Nosotros no adoramos 3 dioses, Dios reprenda al diablo. Nosotros tenemos un Dios que se manifiesta en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa misma unidad fue la que Dios manifestó en su creación, porque el Señor, cuando dijo hagamos al ser humano, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, también nos dio espíritu, alma y cuerpo. Entonces, amados hermanos, definitivamente la unidad es algo que debemos de anhelar y desear como un referente en nuestra vida. Debemos tener unidad en nuestro matrimonio, una unión matrimonial fuerte, una unidad familiar con nuestra cónyuge y nuestros hijos, y también tener una unidad fuerte en la iglesia, permanecer fieles en lo que Dios manda. Bueno, luego dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él menciona o escribe, David llama nuestra atención sobre algo bueno y delicioso: la unidad entre el pueblo de Dios. Es bueno porque refleja el corazón de Dios y el propósito de unidad en su pueblo. Eso también lo vemos que fue lo que el Señor expresa en el Evangelio de Juan capítulo 17 verso 20 al 23, y que lo leímos. También en Efesios capítulo 1 versículos 9 al 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de unir todas las cosas, fíjese, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y recordemos que también el Señor dice que cuando murió, Él hizo de los 2 pueblos uno solo, ¿verdad? Entonces Él habla de la unidad del hombre, habla que rompe el velo y que nos hace uno y que nos da acceso a las promesas. Entonces, amados hermanos, la unidad es importante. Luego menciona: es delicioso porque hace que la vida en común como pueblo de Dios sea mucho más agradable, y que las temporadas en las que dominan las constantes disputas y conflictos, que la vida en común como pueblo de Dios sea mucho más agradable que las temporadas en las que dominan constantes disputas y conflictos. Definitivamente la armonía trae paz también, amados. Cuando estamos en unión y tenemos paz, por eso le digo, eso nos ayuda, nos fortalece, nos consuela y nos ayuda en todas las situaciones que estamos viviendo. Por eso he mencionado, y lo vuelvo a repetir una vez más, que cuando el pueblo de Dios, de la iglesia, se divide, pues causa una mayor tristeza, causa un mayor dolor. Pero cuando la iglesia se une, amados hermanos, el sufrimiento de un miembro del cuerpo de Cristo es llevadero, lo soporta porque tiene el apoyo de todos los demás miembros, ¿verdad? Incluso el Señor nos habla de la unidad cuando nos recuerda que el cuerpo es la composición de varios organismos. El apóstol, por guianza del Espíritu Santo, empieza a comparar la iglesia con el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene muchos miembros. Se sabe, amados hermanos, que hay miembros que se destacan
como las manos, los pies, los ojos, los oídos, pero cada uno de esos miembros del cuerpo también tienen dentro de sí, por ejemplo, las manos tienen tendones, tienen nervios, tienen venas, tienen huesos. Entonces, todos ellos trabajando juntos hacen el movimiento de lo que nosotros llamamos la mano, sea la derecha o la izquierda o ambas juntas, y son de provecho y de bendición para el ser humano. Pero las manos no son nada sin el torso. El torso y las manos no son nada sin los pies. Y el tronco, las extremidades superiores e inferiores y el tronco, como le conocemos en las ciencias naturales o como se nos enseñó en su momento, no son nada si no tienen una cabeza. Y la cabeza, aunque tuviera casi todo el cuerpo, pero no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene un cerebro que funcione, pues definitivamente es inútil. Entonces, de igual forma, amados hermanos, todo lo que el Señor nos ha dado es precisamente para bendecir. Pero sabemos que cuando una parte del cuerpo, sea en el pie, en la mano, en el costado derecho, izquierdo, en cualquier parte que sea, lo siente todo el cuerpo, pues de igual forma, y se protege y se ayuda esa parte del cuerpo que está débil por el momento. De igual forma deberíamos de ser en el cuerpo de Cristo, ver qué parte del cuerpo está dolida y ayudarle, fortalecerle, cuidarla, abrigarla, para que no sufra, para que no sufra más daño, para que no resulte ser retirada del cuerpo, a no ser que ya no sea de bendición, sino que se esté convirtiendo en algo dañino y cancerígeno, como son los apóstatas, como lo son los mentirosos, los falsos ministros, los falsos profetas y todo este grupo de cuerpos extraños que muchas veces quieren introducirse dentro del cuerpo de Cristo para contaminarlo y desvirtuarlo. Luego en el siguiente inciso escribe este hermano, dice: cuán bueno y cuán delicioso. Esto se refiere, o escribe él, comenta: no todo lo que es bueno es delicioso, y no todo lo que es delicioso es bueno. La unidad entre el pueblo de Dios es una bendición tan notable porque es tanto buena como deliciosa, y ambas en un alto grado, indicado por la repetición del cuán. Luego dice: habitar los hermanos juntos. Comenta: David tenía en mente la relación que el pueblo de Dios tiene entre sí, no con el mundo que lo rodea. Los creyentes deben de trabajar para tener relaciones buenas y pacíficas con todos los demás, pero aquí el enfoque está en las relaciones entre el pueblo de Dios. Es lo que platicamos, hermano. Si yo estoy en paz con mis hermanos y procuro su bienestar, y yo manifiesto el corazón de Dios, porque usted sabe que una de las virtudes que tiene el corazón de Dios para con nuestras vidas es su bondad, su gracia, su misericordia, y yo lo practico y lo vivo, pues definitivamente también lo voy a proyectar en mis demás hermanos que seguramente tienen alguna necesidad en su momento. Luego menciona sobre la parte que dice los hermanos juntos en armonía. El hermano comenta: esta armonía es probada porque estos hermanos habitan juntos. En muchos sentidos es más fácil tener algún tipo de unidad con los que están distantes. Habitar juntos significa que los lazos de unidad y paz serán a veces puestos a prueba. Este cántico era especialmente relevante para los peregrinos que viajaban juntos a Jerusalén. Durante las peregrinaciones, los judíos disfrutaban de una experiencia ecuménica en su camino hacia y en Jerusalén. Los peregrinos provenían de diferentes estilos de vida, regiones y tribus, mientras se reunían con un propósito: la adoración del Señor en Jerusalén. Entonces, amados hermanos, todo esto lo menciona este hermano porque definitivamente tenemos que considerar que, por ejemplo, los que vivían en el norte y los que vivían al sur, de repente convergían en el trayecto hacia Jerusalén. El Señor había establecido dentro de las fiestas que Él ordenó en el desierto, que por lo menos en 3 de ellas debía de comparecer todos los israelitas, todos los varones israelitas. Entonces, estos, al encontrarse en el camino, quizá algunos de una región mucho más lejana en el norte, se encontraban con otros que estaban en el norte pero no tan lejos, y en el trayecto compartían varias cosas, dormían, procuraban armar grupos de viaje, para evitar los asaltos y los problemas
de los trayectos, del ataque de las bestias, de los animales salvajes, y acampaban. Y entonces un grupo se tornaba a velar mientras el otro dormía, luego pues despertaban a los que estaban durmiendo para que ellos continuaran la vigilia, y dormían los otros, porque recuérdense que acampaban al aire libre, no es que habían hoteles o residenciales, sino que se apoyaban entre todos para poder convivir. Entonces era una fiesta, una alegría, compartían sus alimentos, también se apoyaban en el trayecto, y era una situación, hermanos, muy linda, muy hermosa, y que concluía al final con llegar a Jerusalén y adorar a Dios. Esta es la imagen que estoy tratando de transmitir. Yo sé que es muy difícil a veces poderlo hacer, porque faltan las palabras y las expresiones adecuadas. Pero yo quiero que se imagine, amados hermanos, cómo es viajar. Seguramente en algún momento usted ha viajado y ha encontrado el apoyo de alguien. En los trayectos muchas veces pasan situaciones que no controlamos, amados hermanos, como que se descomponga un autobús o el vehículo donde vamos, y de repente somos auxiliados por buenos samaritanos, ¿no? por buenas personas. Sabemos que lamentablemente las condiciones han cambiado bastante, pero siempre hay buenos samaritanos que nos ayudan, que nos comparten, que nos dan agua, que nos dan alimento, que nos dan un dulce, y eso es algo que causa beneplácito, ¿verdad? Que lo hace sentir bien al ser humano. Entonces, amados hermanos, luego escribe este hermano, la bendición descrita como numeral B, dice, el óleo sobre la cabeza. El Salmo dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. En el antiguo Oriente, dice, era común ungir la cabeza con aceite, a veces como un saludo al entrar a una casa. Lo menciona el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 46. Ahí lo estudia usted, Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 46. Y esto se hacía para refrescar al que estaba recibiendo el aceite y darle un buen olor con la fragancia que provenía de los aceites perfumados. Entre el pueblo de Dios, la unidad refresca y crea una atmósfera agradable para todos. El aceite de la unción, continúa mencionando este hermano, destinado a la cabeza, como lo podemos ver en Éxodo 29:7, no se limita a ella, ni se podía contener su fragancia. Estipula explícitamente que después de derramar el aceite sobre la cabeza, se rociaría un poco sobre las vestiduras, y él y sus vestiduras serían santos. Cuando él menciona, o cuando el Salmo menciona que desciende sobre la barba y la barba de Aarón, la imagen en palabras muestra que la unidad es una bendición rica y abundante, ya que este aceite desbordaba la cabeza y bajaba por la barba. También muestra que la unidad es una bendición rara y preciosa, porque la sugerencia es que este era el aceite de la santa unción que no debía ser imitado. Recordemos que ese aceite que se utilizó para ungir al sumo sacerdote es una fórmula que Dios mismo prohíbe que se reproduzca, ¿no? Que sea única y que se guarde específicamente para ungir al sumo sacerdote. La unidad cristiana está mucho más allá de esa amistad común tan alabada por Cicerón y otros paganos, y por lo tanto aquí se compara adecuadamente con ese inigualable, perfecto ungüento oloroso. Esta es una unidad de santidad. Ese aceite de la unción derramada sobre Aarón era el aceite de consagración y simbolizaba su separación de todo mal. Era el aceite de la santidad. El olor de esto debe haber sido muy agradable, y sirve aquí como metáfora para señalar la exquisita excelencia del amor fraternal. Recordemos que nosotros disfrutamos del amor de Cristo. El amor de Cristo es el que mora en nuestros corazones y es el cual nosotros transmitimos a los demás. ¿Qué cosa más sagrada debe ser el amor fraternal, cuando puede compararse con un aceite que nunca debe ser derramado sobre ningún hombre, sino solo sobre el sumo sacerdote del Señor?
Y recordemos, amados hermanos, que nosotros pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Al final somos uno en Él. Ese es el otro misterio de la unidad que a veces nosotros no logramos comprender. Que al final todos nosotros, aunque somos varios y que somos muchos, vamos a convertir en uno solo, en Cristo. La barba de Aarón, cuando menciona a este hermano, dice: el aceite sobre la cabeza del sacerdote era bueno como instrumento de refrigerio y saludo, como lo sería para cualquier otra persona. Sin embargo, para Aarón, como sumo sacerdote, también fue parte de su consagración al servicio sacerdotal, lo que llevó a muchas otras cosas buenas. Por ejemplo, servicio a Dios y su pueblo, expiación de pecados, ofrendas de paz, compañerismo y acción de gracias, ministerio compasivo al pueblo de Dios. Y no, es decir, usted lo estudia, luego, amado hermano, más detenidamente se da cuenta que Jesucristo hace mucho más que eso, porque Él agrega todo lo que ya mencionamos acá, o que menciona este hermano, agrega que Él dio su vida por usted y por mí, para salvarnos y para rescatarnos, y que Él, como vive para siempre, porque Él tiene un sacerdocio eterno y porque Él, aunque derramó su sangre, Él fue resucitado, vamos a ver, y Él vive y está en la par de Dios, está allá delante de Dios. Él intercede por nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, ejerciendo, amados hermanos, su sacerdocio y su pastoreo desde los cielos hacia nosotros. Y como Él mismo lo mencionó en el Evangelio de Juan capítulo 14, no nos dejó huérfanos, sino que nos dejó al bendito Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, y continúa mencionando este hermano, la ilustración es maravillosa. Cuando hay unidad entre el pueblo de Dios, no solo es bueno y agradable en sí mismo, sino que también conduce a muchas otras cosas buenas. Cuando el pueblo de Dios lucha entre sí, hay muchas otras cosas buenas que no están haciendo ni disfrutando. La división, amados hermanos, trae problemas. La división quita la bendición. Debemos de tomarlo en cuenta. Continúa comentando este hermano. Dios quería que los sacerdotes representaran su justicia y salvación ante un mundo que miraba. Hablando espiritualmente, esta unción lo hace posible. La unidad entre el pueblo de Dios tiene un efecto similar. Cuando menciona el verso que baja el borde de sus vestiduras, menciona que la abundante bendición es la unidad, que es como aceite derramado tan abundantemente que fluye desde la cabeza hasta la barba y luego hasta el borde mismo de las vestiduras del sacerdote. Existe cierto debate sobre si el borde de sus vestiduras se refiere al cuello, como dicen algunos otros autores, o al dobladillo inferior. De cualquier manera, era un flujo de aceite impresionante. Entonces, cuando menciona eso, vamos a ver que cuando Dios da una bendición sobreabundante, que la da en este caso sobre la cabeza de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, esa bendición se va a ir derramando por todo el cuerpo y nos va a llegar a todos, porque la bendición que Dios da es abundante, amados. Todos vamos a recibir la bendición de Dios, pero debemos de permanecer dentro del cuerpo, debemos de permanecer en unidad, debemos de permanecer en comunión con Dios. El autor Boyce comentó que sobre la traducción del versículo de la nueva versión internacional, o sea, cuando la nueva versión internacional traduce este versículo, que es el Salmo 133, verso 2, dice que el aceite desciende desde la cabeza, va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. El versículo 2 del Salmo 133, la triple repetición, va descendiendo por la barba de Aarón y hasta el borde. El hebreo usa el mismo verbo cada vez. Enfatiza que la bendición de la unción de Aarón venía de arriba de él, es decir, de Dios, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, toda dádiva y todo don perfecto, dice la Escritura en el libro de Santiago, procede del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, es decir, de Dios. Entonces, amados hermanos, definitivamente nosotros vamos a recibir una bendición abundante de parte de Dios. En resumen, la verdadera unidad, como todos los buenos dones, es de arriba, otorgada en lugar de inventada, más una bendición que un logro. Bien, amados, ahora lo voy a dejar hasta aquí por cuestión del tiempo. Si el Señor me lo permite, en el siguiente programa le voy a terminar de compartir lo que este hermano precioso comentó sobre el Salmo 133. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, y será en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos compartiendo con usted la palabra del Señor.
Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.